cuéntanos por la importancia de estudiar movimientos sociales, que creo que de pronto ahí viene también a soportar, argumentar por qué meterse a estudiar esto. Hay un texto maravilloso de Charles Tilly, el gran sociólogo estadounidense que falleció hace relativamente poco, y que es como el papá de la sociología histórica. Digamos, este libro tiene mucho de sociología histórica. Hay un libro maravilloso, un artículo, de hecho, muy corto, que se hace una pregunta muy sencilla: ¿de dónde vienen los derechos? Y entonces él dice: ¿los derechos vienen de reformas legales? No, los derechos vienen de concesiones de las élites porque se les tocó el corazón. No, los derechos vienen de los movimientos sociales. Punto. Entonces, gran parte de lo que nosotros vemos en estos días está celebrando los 30 años de la Ley 70 en Colombia, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, que fue la que dio todo el marco normativo para este desarrollo impresionante de lo que en su momento se llamaban comunidades negras, ahora comunidades afrocolombianas, y bueno, tiene ya muchas denominaciones, pero eso no surgió, la academia aportó, por supuesto, legisladores progresistas aportaron, pero eso surgieron de luchas sociales. Entonces, un poco el tema de estudiar movimientos sociales y estudiar acción colectiva subalterna, en términos más generales, que incluye movimientos sociales, pero a veces pequeñas protestas que no logran ser un articulador, un eje articulador que dure más en el tiempo, que es como la diferencia entre protesta, que puede ser más esporádica, y movimiento social, que tiene un momento de continuidad más grande en el tiempo. Estudiar estas expresiones de acciones colectivas, que es lo que nos permiten, primero, entender que muchas de las conquistas, de los desarrollos posteriores, desarrollo no en el sentido económico, sino en el desarrollo en el término de derechos, los desarrollos de los derechos que se han dado, pues vienen de estas luchas sociales. Entonces, bueno, ahora se habla mucho de los derechos de la naturaleza. Bueno, ¿de dónde viene eso? Pues, si bien no lo teníamos claro y digo que lo teníamos claro porque el libro lo escribí solo yo, pero es fruto de reflexiones colectivas, pues viene de estos movimientos de la década de los 90 que empezaron a plantear el centro, digamos, de las protestas en torno, digamos, a los recursos naturales. Eso es algo bien importante. Y, por ejemplo, América Latina, particularmente Ecuador y Bolivia, en términos constitucionales son pioneros en hablar de derechos de la naturaleza, que yo creo que ya con todo este tema de la crisis ambiental seguramente ya empezarán a emerger en otros países. Vienen muchos de los, digamos, de los derechos de los pueblos indígenas, que hoy es casi impensable pensarse una constitución política de nuestros países sin este capítulo tan importante, pues viene de lo que en el libro se llaman los levantamientos indígenas. Muchos de los debates sobre el tema del modelo de desarrollo, pues que hoy estamos en Colombia viviendo plenamente, sobre el tema de los límites de la iniciativa privada, pero cuando, digamos, ciertos servicios se convierten en mercancía o son derechos, pues viene de movimientos que se opusieron a ellos, como el Caracazo, en el caso de Venezuela, sobre el tema de la mercantilización de los servicios sociales. Entonces, a grandes rasgos, estudiar movimientos sociales no solamente es fascinante porque es la vida real de los pueblos, que las ciencias sociales tenemos un problema complejo, y es que nosotros no podemos tener laboratorios específicos para analizar los fenómenos sociales, etcétera, y muchas de las cosas de las grandes grietas culturales, económicas, de diferencias entre grupos, no se ven de manera tan clara en la vida cotidiana. Y los conflictos sociales grandes, como una gran protesta, como fue el estallido, digamos, acá en Colombia, en Chile o en Colombia, nos permiten ver muchas de las grietas de la sociedad que en la cotidianidad es muy difícil de verlas. Entonces, estudiar los movimientos sociales, estudiar sus acciones, que en este caso del libro son las protestas sociales, nos permiten ver, es un escenario privilegiado para ver los diferentes actores, propuestas, dinámicas, agendas encontradas y finalmente cómo está configurada la sociedad. Y por otro lado, entender por qué las agendas actuales, casi una década después, ¿por qué estamos hablando de lo que estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de transición energética, de vivir sabroso, de derechos de los pueblos indígenas, de todo eso? Eso no surgió solamente de un gobernante que se le dio, sino eso viene de unas agendas colectivas previas que se expresaron a través de movimientos y de protestas sociales. Entonces creo que es por eso. Muy bien, me encanta porque el tema es apasionante y chévere que también lo manifiestas así con tu discurso. Bien, en el mismo título del libro sale el Caracazo, Venezuela. Para las personas que nos estén escuchando que son de Venezuela, pues ya saben qué fue eso. La MANE
ese movimiento estudiantil por el 2011 en Colombia, no solamente en Bogotá, sino que eso tuvo repercusión para todo Colombia. También de pronto la guerra del agua en Bolivia o el Arequipazo en Perú. Son varias los eventos, son varios los eventos que nos pones o que analizas dentro del libro y los aglutinas en tres secciones. Esas Ujú, secciones son las protestas contra el neoliberalismo, las ujú. protestas por la democracia y los movimientos indígenas. Me gustaría que de pronto nos contaras sobre esas tres tendencias que tú captaste para estos movimientos sociales en estos países andinos. Bien, antes de eso, ¿por qué empezar en el Caracas y por qué terminar en La Mano? Y con eso creo que entramos al otro nivel. Empiezo en el Caracazo porque es un debate con los mexicanos. Ten en cuenta que el proceso de producción fue en México. Entonces, en México tenían la idea de que el momento político, cultural que vivía América Latina, que fue eso que se llamó la primera ola progresista, que estuvo precedida por muchos movimientos sociales, en Argentina en el 2001, que fue muy fuerte, que fue un estallido social, y todos los que narró ahí los países andinos, había empezado el 1 de enero de 1994. Ellos tenían esa noción fundadora con el EZLN. Entonces yo entre chistichas les decía, no, realmente la primera gran protesta, porque había muchas pequeñas, ¿no? Antes del Caracazo, pero la gran protesta sí que generó un impacto en toda la sociedad venezolana y llegó a trascender a América Latina, fue el Caracazo. Entonces, ojo con eso, que eso es bien importante, porque fue realmente un momento fundante. Finalmente las protestas, y ¿por qué cerrar con la MANE? Porque un poco la idea era como Colombia no es solo guerra, la guerra es estructurante, es fundamental, o sea, no hay que desconocerlo, pero aún en medio de la guerra, de intentos de salir de la guerra, hubo esta movilización gigantesca que en su momento fue la movilización universitaria más grande de la época. De esa década, después de las grandes movilizaciones de los 70 en toda América Latina, la gran movilización universitaria de la época fue la colombiana, porque acuérdate que la chilena era más de estudiantes de secundaria y después se juntaron los estudiantes universitarios. Entonces, como que ojo, porque algo muy propio de América Latina, que eran los grandes movimientos universitarios, en esa década de 2000 no surgieron ni en Argentina, ni en México, ni en Brasil, fue en Colombia donde supuestamente no pasaba nada de acción colectiva. Entonces era como de recordar, oiga, los países andinos tienen una historia muy importante que a veces es invisibilizada. Entonces, desde ahí tenía como una intención. Ahora sí hablemos de los tres.